Hay varios teoremas aquí interesantes en la parte de continuidad. Habíamos visto ya algunos, ¿verdad? El teorema de Bolzano, el teorema de los valores intermedios. Esos son también muy importantes, pero no hemos visto los teoremas que me permiten ya decir si una función es continua o no en todo un intervalo, porque habíamos comentado que demostrar o verificar si una función es continua en un punto es relativamente fácil, es que el límite es lo mismo que la función evaluada en el punto. Pero para verificar que es continua en un intervalo, hay que verificar que es continua en todos los puntos del intervalo. Y eso de ahí son infinitos puntos. Entonces tenemos ahí un problema. Pero hay varios teoremas que me vienen a simplificar esto. Vamos a decir, el primer teorema es que si se tienen dos funciones continuas, si f de x y g de x son continuas en x igual a, entonces básicamente todas las operaciones de esas dos funciones también son continuas en x igual a. Entonces, las siguientes funciones también son continuas. También son continuas en x igual a. Entonces, la suma de funciones, por ejemplo, si las dos funciones originales eran funciones continuas, si yo las sumo, me va a dar una función continua. La resta de funciones continuas es continua. Multiplicación de funciones continuas es continua. División de funciones continuas es continua, siempre y cuando g en el punto sea diferente de 0, ¿verdad? El problema típico en la división que no tengo división por 0 cuando estoy en los números reales. Todas esas son muy directas. O sea, la demostración es muy directa. ¿Por qué? Porque habían visto ustedes las propiedades del límite, ¿verdad? De que el límite de la suma de funciones se puede separar si los límites existen, ¿verdad? El de la resta, el de la multiplicación, el de la división, son muy, muy directos por esas propiedades que ya se conocían de límites. Por ejemplo, si yo quiero demostración del producto, no sé, en el folleto mío viene la suma, pero el producto. Entonces, la hipótesis es que las dos funciones originales son continuas. O sea que el límite, cuando x tiende a de f de x, es igual a f de a. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que el límite conforme x tiende a de g de x es igual a g de a. Las hipótesis es que esas dos funciones son continuas. ¿Qué hay que demostrar? Vamos a ponerlo de este lado. ¿Qué hay que demostrar? Que el límite conforme x tiende a de f de x por g de x es f de a por g de a. ¿Okay? Pero ustedes sabían de límites, que si los límites existen, entonces la multiplicación, el límite de una multiplicación se puede separar. Y es lo mismo que el límite conforme x tiende a de f de x por el límite conforme x tiende a de g de x. Era una de las propiedades del límite. Siempre y cuando los límites existan, esto se puede separar. Y sabemos que sí existen porque la función es continua. Sabemos que el límite de f de x da f de a. Y que el límite de g de x da g de a. Por continuidad. Existen y dan f de a y g de a. Y listo, ya lo demostré, ¿verdad? Todas son iguales. La suma, la resta, la multiplicación y la división. En límites se cumple lo mismo. Se pueden separar siempre que existan. Y por lo tanto, todas esas funciones también son continuas. Si las originales eran continuas, esas son continuas. Otra que es continua, por ejemplo, es la composición, ¿verdad? Ahí el teorema, bueno, hay que escribirlo un poquito, ¿verdad? No es tan directo como este, pero voy a hacer un poquito de espacio.
El teorema de la composición dice que si f de x es una función continua, vamos a ver f, bueno, sí, pongamos f, f va a ser la función, digamos, de adentro, es una función continua en x igual a y g de x es una función continua en f de a, entonces estoy pensando en g o f. G o f de x también es continua. En x igual a. Es prácticamente la misma idea. Cuando vieron límites, también vieron que el límite de una composición, yo puedo meter el límite dentro de la función digamos, meterlo adentro de la función que está afuera, ¿verdad? Y entonces se puede demostrar rápidamente con ese resultado que habían visto de límites, que efectivamente esto se cumple. O sea, es muy, muy parecida, digamos, o muy directa esta demostración, es como la que hice antes. Entonces yo meto el límite y ya eso da, o sea, es muy, muy rápida. Esta la pueden ver en el folleto, ¿ok? Pueden verla en el folleto para que vean la demostración, es muy, muy directa. Ok, la que sí se las trae un poquito más, ¿verdad? No es nada directa, voy a hacer un poquito de espacio, es la de la función inversa. Okay, el teorema este dice que si una función es continua, su inversa va a ser continua. Si f es continua en x igual a a, entonces f inversa es continua en f de a. Okay, esta no es nada directa. Hay una demostración que sí sale rapidísima y se ve muy facilita. La pueden ver también en el folleto. Hay dos versiones en el folleto. Okay. En el folleto pueden ver esas dos versiones. Hay una primera versión, una primera demostración que se ve súper fácil, lindísima, así sale en 3 líneas, súper rápida, ¿verdad? Muy, muy bonita esa demostración. Sin embargo, tiene un problema. Y es que parte del hecho de que la función inversa, bueno, sí da, la que el límite, la inversa da L o algo así, ¿verdad? Entonces parte de un hecho que en realidad no podemos tomarlo así, ¿ok? Entonces la demostración, eh, la facilita, la bonita, ¿verdad? Esa tiene un error, ¿verdad? Tiene un problema, no sirve para todo. Vean, voy a dejar de compartir el OneNote un segundo y les voy a compartir el PDF del folleto, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí como referencia también en el video, ¿verdad? Por aquí, vamos a ver, este teorema no lo hemos escrito y creo que es este que está aquí atrás, ajá, el 66, ajá, y aquí está el 65 escrito, el pequeñito. Entonces, vean, este es lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Que f es una función invertible. Bueno, eso no lo puse dentro de las condiciones, pero sí, para que exista la f inversa, y que f tiene que ser invertible. Y si la función f es continua en a, entonces se quiere que la inversa sea continua en f de a, o sea, f de a por ahí lo definen como un L. Y vean la primera demostración, voy a hacer para abajo un poquito. La primera demostración es súper pequeñita, muy bonita, ¿verdad? Sale directa, así, facilísima. Pero por ahí dice que parte del supuesto de que el límite de la inversa existe, lo cual en realidad eso no se puede asumir. Entonces la demostración esta se ve muy bonita, muy fácil, pero no es la demostración correcta. Yo a veces les digo que a veces estas demostraciones yo sí las hago, esta casi nunca la hago, pero a veces hago este tipo de demostraciones en los cursos de ingeniería. Y sí, una demostración así sencillita, fácil y más o menos se ve la justificación de por qué sucede. Está bien, digamos, para un curso de ingeniería, pero para un curso de matemática no.
Entonces, esta demostración para un curso de matemática no se tomaría como válida. Aquí está el teorema 66, que es lo mismo, nada más que por ahí les van desglosando un poco las cosas que hay que demostrar para llegar al final de que la función inversa es continua. Entonces, hay que demostrar varias cosas y esta sí se lleva un buen rato, es la que les digo que son como 3 páginas de demostración. Entonces, igual la pueden ver de aquí, ahí agárrenla con calma, ¿verdad? Vayan viendo esa demostración acá para que vean cómo se puede demostrar ya más general. No nos da chance de hacerlo en clase, ¿verdad? Lleva bastante trabajillo, como les digo, son 3 páginas, va terminando como por aquí, ¿verdad? La demostración. Entonces esa nos la vamos a brincar. Y vamos a escribir este resultado. ¿Okay? Voy a dejar de compartir esta pantalla para devolvernos al OneNote. Y vamos a escribir ese otro teorema que viene por ahí. Ok. Este también es muy útil. Me dice que, o sea, ya conociendo todos los resultados que habían visto de límites, viendo estos teoremas que acabamos de hacer, que la función, bueno, suma de funciones continuas es continua, el resto de funciones continuas es continua, composición de funciones continuas es continua, la inversa de una continua es continua, aunque no lo demostramos, bueno, en el folleto está la demostración. Viendo todos estos resultados, voy a bajar un poquitín. Okay. Viendo todos estos resultados, entonces se cumple, ¿verdad? ¿Se cumple qué? Los siguientes tipos de funciones son continuos en todo su dominio. Entonces, polinomios, básicamente todas las funciones que ustedes conocen hasta este momento son funciones continuas en su dominio, ¿verdad? Entonces, este resultado viene a simplificar un poquito, un montón, ¿verdad? Viene a simplificar increíblemente la verificación de que una función es continua en un intervalo. Ok, entonces los polinomios, vamos a ver las fracciones, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, las racionales, los radicales, ¿verdad? Las raíces. ¿Qué más? Las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas. ¿Qué me queda por ahí? Valor absoluto. ¿Okay? Todas esas son continuas en su dominio. ¿Okay? Tal vez algunas que conozcan, que no. Ahora estoy diciendo casi que todas las que uno conoce son continuas en su dominio. Por ejemplo, parte entera. Parte entera es continua, pero solamente en cada unidad. O sea, por ejemplo, de 0 a 1 es continua, de 1 a 2 es continua, de 2 a 3 es continua. No tanto en su dominio. O sea, es como alguna función por ahí extraña, pero usualmente todas las que uno ve en el cole, por decirlo así, y las que ven mate general en este tipo de cursos, todas esas tienen o son continuas en su dominio. Entonces vean qué interesante, o sea, este teorema me viene a simplificar un montón cómo saber si una función es continua. Nada más para que tengan un ejemplo así rapidísimo. Un ejemplo. Determine el o los intervalos donde la función
y inventémonos por aquí una función. Lo que estoy poniendo en realidad es el criterio de la función, en donde la función f de x igual a, pongamos algo así como 1 entre la raíz de 4 menos x al cuadrado, es continua. Ok, básicamente entonces, ¿qué me dice ese teorema anterior? Encuentra el dominio de la función, eso es todo, ¿verdad? La respuesta es f es continua en el intervalo entre menos 2 y 2. Ok. ¿Cómo salió ese intervalo, verdad? Bueno, espero que para todos esté claro, ¿verdad? ¿Por qué es ese intervalo? Resuelven esta inecuación, ¿verdad? Cuando esto es mayor a 0. ¿Okay? Resolviendo esa inecuación, se van a dar cuenta que está entre menos 2 y 2, ¿verdad? Okay. Entonces vean que ya verifiqué, o sea, ya sé que esa función es continua en todo ese intervalo, entre menos 2 y 2. Ahí hay infinitos puntos y no me tuve que poner a buscar uno por uno que fuera continua en cada uno de ellos, sino que ya sé de una sola vez que esa función es continua entre menos 2 y 2. ¿Lo ven? Esto viene a simplificar increíblemente cómo determinar o cómo saber si una función es continua en un intervalo o no. Vean que, por ejemplo, por decir algo, los polinomios nunca se indefinen, su dominio es R. Entonces, por ejemplo, los polinomios son continuos en todo R, ¿verdad? Usualmente esto lo da uno la respuesta como intervalos. Entonces, por ejemplo, nada más para que tengan aquí, ¿verdad? Usualmente uno dice, por ejemplo, que si f de x es 1 entre x menos 2, entonces f es continua. Y en general uno lo da por intervalos. Uno dice, bueno, f es continua en menos infinito hasta el 2, que es el problema en el denominador, y de 2 en adelante. ¿Okay? Entonces, usualmente uno no dice que es en todo R excepto el 2, porque en realidad ahí, bueno, eventualmente lo podría decir, bueno, pensándolo como ¿verdad? Como que lo estoy buscando puntualmente, bueno, tal vez sí lo podría decir así. Pero bueno, yo prefiero en realidad decirlo así por intervalos. Yo digo, bueno, es continua de aquí a aquí y es continua de aquí a aquí. A mí me gusta más como dar la respuesta así. Ok, qué fácil se convirtió esto, ¿verdad? Nada más se encuentra el dominio de la función y de donde está el dominio de esa función, ahí la función es continua. Por lo menos para todas esas funciones que ya conocíamos. Muy bien, vamos a dar definiciones de discontinuidad. Vamos a hacer